estuve mirando lo que hicieron, los que pudieron, los que no pudieron. Algunas que se toparon con problemas postearon en el foro. El resto o no tuvieron problemas, o no encontraron el foro, o no postearon. Entonces, quería antes, ya más o menos los revisé todos, estuve mirando, y ahí están todos. En general es un buen comienzo, hay distintos detalles que pasando, pero antes de ir directamente quería ver si en general si había alguna duda global, si les había gustado, si les había parecido fácil, si les había gustado, si les había volado. Quiero un feedback generalizado. Yo pensé que iba a Es ser mucho más divertido. difícil. Sí, yo también. Yo me re divertí. Estuve, creo que todo el sábado pelotudeando y uniendo cosas. Así que me Yo entretuve estuve bastante. igual. Bien, eso es muy bueno de Bueno, escuchar. qué bueno. Lo, A lo mí, a único, mí, yo, a mí me pasa lo mismo. Yo siempre pensé que era un detalle muy geek, pero la verdad que a veces ahora últimamente estuve muy ocupado, pero en momentos que me enganchaba y te copabas así, eh, solucionando problemas, y después te pasabas al gen de al lado porque te daba la duda y lo terminabas anotando bien. En parte lo veías ahí tu pobre gen así, todo con un fil todo pobre, y al lado tenías uno que tenía los miles y los miles de reads, y decías, ¿qué será esto? ¿Será lo mismo? ¿Será otra? Y así uno se pasa los domingos y otros días. En vez de tejer, anoto genes. Yo tenía una duda de cómo se hacía la curación. La curación es, bueno, básicamente en realidad lo que es la curación. Porque fijas, la mayoría de los genes, o sea, ellos usaron como búsqueda una proteína de drosófila, como consulta, digamos, la base. Y cuando fueron al genoma, ya había un modelo en el track de modelos predichos, en la mayoría de los casos había uno. Y entonces la curación básicamente es revisar ese modelo y corregirlo. Ese es el proceso de curación, el proceso que, digamos, que más esfuerzo y tiempo toma en los proyectos, porque nada, la notación automatizada, pasás los datos por un programa de la compu y te genera todo esto, lo hace de toque hoy día. Pero bueno, después la confianza que vos le podés poner a eso depende mucho, y bueno, lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de la parte de cómo se hacen estos conteos a partir de RNA-seq, de expresión de genes, que uno lo que usa básicamente es esos modelos, son las unidades que uno cuenta. Uno cuenta estos reads están cayendo en cada uno de estos modelos. Entonces, si vos tenés un gen importante que a vos te interesa, que en la notación automática figura un pedacito, falta una parte, está dividido en dos, todo eso te va a generar un cambio en los resultados. Porque imagínate, por ejemplo, que si tu gen que te interesa en las anotaciones automáticas quedó dividido en modelos distintos, entonces vos ver que cuando hagas el análisis de RNA-seq y mapees contra esos modelos, vas a tener que la expresión total de tu gen en realidad queda dividida en dos, o sea que es la mitad, asumiendo que los reads están parejos. Y ni te cuento cuando empiezan las isoformas. Entonces, todos esos detalles, cuanto más revisado está, mejor. Otro problema que pasa es que a veces, si vamos a ver, hubo un caso, a alguien le tocó un dita difícil, a veces los genes te caen con los exones repentinos de scaffolds. Y eso es un problema complicado de resolver. Pero bueno, sentar todo eso es parte del proceso de curación. Hay algunas familias de genes que tienden a ser iguales o estar en tándem en el genoma y son todos parecidos porque resultan de duplicaciones del mismo gen inicial, y eso hace que los modelos estos se confundan, te los mezclan, te los pegan como un único genes, te van como un solo modelo.
Y a veces la única manera de poder estudiar, por ejemplo, qué pasó con esa familia de genes en el mismo del cual estás curando el genoma es hacer esa curación manual para separar lo que quedó pegado y pegar lo que quedó unido, pegar lo que quedó separado. Claro. La duda que tenía más que nada era, uno cuando ya encontró el gen y ya está en la parte de JBrowser, Ujú. en uno de los gen encontré en las anotaciones que estaba lo que estaba buscando. Entonces ese Ujú. fue fácil, lo encontré. Pero en otro no tenía ningún tipo de anotación y no sabía qué segmento era el que necesitaba usar. Bien. A ver, miramos, vos tenías dos, uno que era laxina, que laxina, justo el que vos buscaste era uno que yo después me fijé y estaba anotado, pero no estaba del todo bien anotado. Y el otro, eh, este, este Caribe, sí, yo sí lo encontré. Entonces, ahora podemos empezar a buscar esos. Sí, a veces pasa, a veces uno no los encuentra, a veces uno se marea mucho con cuando aparecen muchos hits en la primera búsqueda de Blast. Ahí lo que pasa es que a veces uno encuentra un montón de pedacitos y no necesariamente todos son lo que tienen que ser. Y entonces, y ahí ya lleva una cuestión también de un poco de experiencia, de darte cuenta cuando lo encontraste es lo que ser. Porque a veces, ¿qué pasa? Ponerle que el gen realmente, creo que de todos los que les di, están todos. Eh, Estaban todos, yo los encontré a todos. El, el problema que pueden tener, a ver, no está el gen que estás buscando, cuando no hay un ortólogo, muchas veces los genes son familias de genes. Y el que vos buscas, el ortólogo directo, no está, pero hay otro de la familia. Entonces, cuando vos haces la búsqueda, va a aparecer ese, ¿sí? Pasa mucho, por ejemplo, con los genes Hox. Los genes Hox son todos, tienen cierto nivel de parecido porque tienen los homeodominios son parecidos, tienen toda una serie de cosas que son parecidas, aparte algunos son como más emparentados con otros. Si vos estás buscando Hox, ¿no? Elegís uno de Drosophila y vas acá en el genoma de Ontophagus. Si ese gen no está, va a aparecer el siguiente más emparentado, ¿sí? Y para ser como el hit más alto. Entonces, ¿cómo sabes vos cuál es cuál? Bueno, lo que normalmente haces el proceso de curación igual, o sea, haces te fijás el modelo que está anotado, lo pasas al track de anotación manual, lo corregís, y después sacás la secuencia del aminoácido y haces ese segundo blast, que lo haces contra las bases de datos que hay. Ese segundo blast justamente lo que hace es te va a devolver qué es lo más parecido que encuentra. Y te vas a dar cuenta, porque si siempre lo que te aparece como más parecido es un gen que no es tu gen Hox que estás buscando, sino otro, lo más probable es que sea otro y que el que vos estás buscando no esté o tenga problemitas, que también pasa. Edu, Dígame. ¿y no podríamos hacer, mm, por ejemplo, todo esto que contaste así, algún gen así con problemitas? Sí, porque hay uno, a Meli le tocó Vestigial, que tiene muchos problemas. Sí, Pero justo te iba a preguntar qué significaba eso que pusiste en la tabla, bueno, de que esté repartido en los scaffolds. vamos a mirarlo. Ahí les comparto la pantalla y lo vamos. Vos tenías el Dishebel. Dishebel es el receptor de un camino de señalización muy importante. Es muy raro que no exista. Entonces, partimos acá de el código de Uniprot. Así que vamos a buscarlo en Uniprot. Yo les di los códigos de Uniprot porque es fácil encontrarlos directamente en la proteína. Los códigos de Uniprot, yo no me parece si lo buscas en él no aparecen. Entonces, acá está Dishebel.
es el receptor, uno de los principales receptores del Wind Signaling. Vamos a recuperar el FASTA. Lo copiamos y vamos a el workspace de el NIL. Vamos acá a herramientas. Hasta acá creo que ya todos les debe sonar. Vamos a buscar acá Ontophagous. Ya se señaló acá. Pegamos acá el péptido y hacemos la búsqueda. Vamos a darle un entonces, acá tenemos el resultado de Blast. ¿Ya entendieron todos bien qué están viendo cuando están mirando esto? Sí, yo ya entendí. Porque no es obvio ni a palos. A mí me tomó bastante darme cuenta bien qué era cada cosa. Más o En menos. pri- No, yo a mí más o menos, si lo podés explicar un poco. Bien. ¿No estás viendo Pero como lo que machea, digamos, entre genes? ¿O estoy no, tirando es cualquiera? correcto. Pero ¿por qué tenés dos ventanas? ¿Qué hay en Eh, cada una? y en el de la derecha está lo de tu organismo que querés, y el de la Ujú. izquierda de arriba serían los hits que vos buscaste que machean con tu organismo. Sí, más o menos. Acuérdense que tenemos dos, ¿sí? Tenemos la secuencia, una única secuencia, en este caso unas 550 bases, que es nuestro proteína de drosófila, que es nuestro query, nuestra consulta, y tenemos una base de datos de todos los scaffolds de Ontophagous, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es, por un lado, acuérdense que BLAST no alinea, no es un elemento completo de principio a fin. Agarra pedacitos, corta en pedacitos tu consulta, para con una base de datos que está hecha de base de cortar en pedacitos la base de datos, y cuando encuentran pedacitos que machean con un mismo, empieza a ver si puede estirar ese alineamiento. Y lo que te devuelve al final es, bueno, de los que logró machear y además estirar un poquito, te los muestra. Y lo que hace acá es, te muestra del lado de la derecha, lo que te muestra es de los pedazos de tu secuencia con su pedazos de la secuencia de drosófila, dónde están cayendo a lo largo de los scaffolds del genoma. Y en la izquierda lo que están mostrando es qué pedacitos, digamos, qué hits están cayendo de los scaffolds a lo largo de tu secuencia de consulta. Fíjense que si miran a la izquierda, lo que ven es 0,550, ¿sí? Este es el largo de la proteína. Lo que me está diciendo acá es que esto, fíjense que se me marcó del otro lado también, este pedacito, la última parte, el último que sería, el último de Dishevelled, de Drosophila, tiene un match en el scaffold 255. Como sé que el 255 porque también se me marcó abajo a la izquierda. ¿Ven que está resaltado en amarillo? Mm. Bien. Sí, lo que Sigo un no veo poquito sería más 55. porque está muy chiquito. No, no sé, o justo no se ve, porque... Está acá, mira. Acá es scaffold Ah, está 255. listo, sí. Sí, sí se ve. Bien. Entonces, si yo marco acá el siguiente, fíjense que se marcó en amarillo el de la derecha, que le sigue también. Y se me marcó también de vuelta el scaffold 255. Ah, está bien, sí. Y este tercero se me marca en el mismo scaffold. Entonces dice, bueno, vamos como, estamos bien. Está bien. Ahora, miramos este pedacito de acá, también el 255, seguimos lo más contentos, porque
tiene todo en el mismo scaffold. Y más atrás hay 3 matches más, que si se fijan son bastante grandes. Pero este está en el 255 y este también. Y había por el medio que hacían match scaffold, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos ahora es, buscamos un scaffold. En este caso, todos los que están en el 255 vamos a ese, y ahí es donde vamos a la aplicación. Y ahí es donde va a tardar un rato en el Chevros. Vero, ¿te funcionó? Sí, funcionó después. Hay que darle F5 nomás para que como que vuelva a cargar esa página y ahí ya podés. Profe, Bien. ¿qué estás haciendo ahora con el que dice Vestigial de Meli? Sí. No, Sí, no, no, pero la esto no haré, es no, la haré con Dishevelled. ¿Cuál? Dishevelled. Otro. Chévere. Estoy haciendo con uno de Dani. Ah, Si estás preguntando por qué, es porque me confundí. Con uno de luz estás haciendo. Con el de luz, sí. El de luz, este está bueno también porque lo que tiene, estaba bien la anotación. Ahora la vamos a cargar. No. ¿Vestigial cuál es, Edu? Me suena. Vestigial es un factor de transcripción que cuando no está, o sea, cuando lo que tiene es que tiene como alas vestigiales. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Que en Drosophila son como como si fueran unos apendicitos así. Sí, sí. Estos que elegí son todos, muchos son relacionados con el tema de las alas y otras cosas, porque hay un paper que salió hace poco que muestra que el cuerno torácico de estos ontofagus es un derivado, comparte la misma red de determinación que las alas. Mm. Y que básicamente lo que han hecho es, como en el torácico, en el segmento torácico 1 no hay alas, Le segmento pusieron tiene como cuernos. tiene más libertad para usar esos genes para otra cosa. Que en Mm. los otros 2 segmentos no, porque tiene alas. Entonces acá estamos. Bien. En este, yo lo que había marcado es lo siguiente, estaba bien este lo hizo Luz, ¿no? Sí. Dishevelled. Bueno, lo que tenía este es que cuando uno miraba la evidencia, aparecía una señal bastante clara que probablemente acá había isoformas. ¿Qué es una isoforma? Qué buena pregunta, ¿qué es una isoforma? Vieron que los genes tienen exones e intrones, ¿sí? Y que cuando se transcribe todo y después N primario hace un proceso que se llama splicing en el cual todo el contenido de los intrones se recorta y solo quedan los exones. Bueno, resulta que muchos genes son capaces de hacer, no siempre mantienen los mismos exones. O sea, hacen splicing alternativo. Claro, es el producto del splicing alternativo. Claro. Sí, Ah, bien. sí, sí. Bien, entonces este que está acá es el que hizo Luz, ¿sí? Este es el modelo original que está acá abajo. Luz básicamente repasó, vio que no había evidencia en el modelo original estaba este exón chiquito, que si miran acá en realidad no tiene evidencia de la parte de las uniones de splicing, o sea que no está reconstruido, o sea que lo eliminó directamente. Le agregó un pedacito de UTR, ya les dije, yo le agregué un poquito más, pero eso es como un poco a ojo.
Lo que puede pasar cuando uno cambia el UTR es que a veces si uno estira el gen hacia, digamos, hacia atrás lo suficiente, a veces puede aparecer un nuevo inicio ¿Eso cómo lo de haces? transcripción. ¿Cómo hago para saber o cómo No, hago para para, cambiar el gen? no, claro, para cambiar el gen. Lo agarrás, mira, seleccionás el exón, Sí. te posicionas justo en el bordecito. Ah, pero lo tenés que hacer sobre el modelo, digamos, no Sí, sobre... lo haces acá, ¿ves? Tú corriste para un lado o para el otro. Sí, está. Bien, o sea que hasta acá veníamos bien, ¿sí? Y si uno mira, otra cosa que es muy útil son los perfiles estos de transcripción. Porque en general como esto en realidad, estos reads estaban unidos, en la realidad cuando uno los secuenció vienen unidos, acá separados porque se quedan mapeados separados, el perfil este supuestamente es continuo, entonces si acá termina en hora 700, lo lógico es que al seguir siga más o menos cerca de 600, 700, ¿no? Como que estos perfiles son continuos. Entonces, fíjense que si uno los mira, cuando se cortan, más o continúan a la altura donde dejaron acá. Entonces acá quedó en 700 y acá continúan más o menos en 800. No es un salto muy grande. Si uno pudiera ir inverso de espacios, te quedaría algo más continuo. Ahora pasa algo interesante acá, porque el modelo termina acá, pero sin embargo, acá siguen apareciendo, sobre todo acá, miren, ¿ven que viene el perfil cae? No abajo de todo, sino que continúa. Bueno, cuando ustedes ven eso es muy común, sobre todo si acá la cantidad que sigue es una cantidad más o menos notable, no 3 sino como 300, 400. Acá lo que pasó es que acá debe haber habido un splicing alternativo, que quiere decir que hay algunas variantes del mensajero que incluyen todo esto y otras que no. Y si se fijan, acá, cuando retoma también esta misma. Con lo cual, eso sugiere que hay una isoforma en la que todo esto es un único exón, ¿sí? Y hay forma que se corta acá y continúa acá. Y Hay un fíjense que... intron, como que en uno mete un intron y lo hace como Ujú, exon, y el otro hay un intron skip, o sea, le saca el intron. exactamente. ¿Y se expresan las dos isoformas en el mismo tejido? Porque esto es una mezcla de tejidos. Ok. Habría que ver. Si se fijan en otra cosa, si se acuerdan que cuando la cajita está como más mesita y tiene el reborde, es que eso es parte que está involucrando una región codificante que se traduce a proteína. Si se fijan, cuando esta isoforma que mantiene toda esta porción de secuencia, termina acá, ¿sí? Tiene su top acá. Esta otra isoforma, como corta antes y retoma acá, en realidad tiene un codón de stop distinto, o sea que este pedazo de la secuencia puede ser tranquilamente este. Y si bien en función al total de la proteína, van a ver que es una fracción muy chica de la proteína total, esas diferencias muchas veces tienen un impacto funcional muy importante, porque por ahí en esas diferencias de aminoácidos hay señales distintas, de localizaciones distintas de las que tienen que ir a para esas proteínas. ¿Sí? Entonces, eso apunta a una de las mecaniculación que tienen los eucariotas, es hacer una expresión diferencial de isoformas, donde algunas isoformas se expresan en algunos tejidos o en algunos momentos y otras en otros. Claro. A la hora de anotar, las isoformas tienden a generar cierto dolor de cabeza, porque en este caso estaba fácil. Pero lo que pasa es que, si se fijan, nosotros
podés inferir todas estas uniones de splicing, pero no necesariamente tenés evidencia para saber cuáles son las combinaciones. Y eso es porque los reads que tenemos son reads cortitos. Entonces raramente van a involucrar, o sea, un read te va a caer como parte de un exón o como mucho como parte de dos exones. Pero salvo que tengas exones muy cortos, estos reads que tienen 75 bases, no van a llegar a engancharte 3 exones seguidos y decirte que esos exones eran todos por forma. Y eso es muy importante porque es una limitación que tiene este método en particular de poder determinar expresión génica a través de una secuenciación paralela masiva de pedacitos chiquitos, es que si tus pedacitos son muy chiquitos, una mejor cobertura, pero no podés reconstruir cosas tales como las isoformas. Bueno, yo tengo ahí una duda, pero eso no se podría como sobrepasar, digamos, o si vos tuvieras, digamos, distintos tejidos, secuenciaciones masivas de distintos tejidos, en donde vos puedas ver, aunque sean esos cortitos, pero vos podrías saber específicamente distintas isoformas en cada uno de esos tejidos. Lo que vos podés hacer es, por ejemplo, si vos definís la presencia o ausencia de un ahí sí podés, porque como se ve acá, como el ejemplo vos podés ver que por lo menos, o sea, si vos tuvieras los datados en este gráfico, vos verías que en algunos aparece ambas isoformas y en otros solo aparece una isoforma, o en distintos estadios van apareciendo. Pero lo que no podés hacer es reconstruir, porque vos fíjate que en este caso es muy probable que todo esto sea todo lo mismo porque en la forma fill. Pero a veces hay un price alternativo donde por ahí es el 1 va con el 3 y el 2 con el 5, ¿no? Supones que tenés ese formato y esa forma, y el 4 va en todas. Y no tenés una manera de reconstruir, si los exones son de más del tamaño de tu read, no tenés manera de reconstruir. Podés saber que todos se empalmaron juntos, pero no tenés evidencia de que 3 distintos estaban empalmados juntos de la otra manera. Entonces, en esos casos lo que se hace es o secuencias con algo como por ejemplo pairdent, donde secuencias fragmentos más grandes de ARN y solo secuencias los extremos, de modo que vos, aunque no sepas qué en el medio, puedes saber, digamos, abarcar un área más grande. Y la otra, si no, es hacerlo, si tenés un set reducido de genes de interés, lo que haces directamente es en la información que tenés con estos de genoma, haces primers y usas primers para leer las distintas isoformas y después secuencias las isoformas por separado. Y puedes hacer digamos, PCR cuantitativo para medir específicamente esas fracciones y demás. Ok. Y eso se los comento más allá de, digamos, de tener el ejemplo, porque eso es las limitaciones de este tipo muchas veces tienen un fuerte en el tipo de estudios y análisis que se hacen. Entonces ustedes van a ver mucho, si empiezan a mirar lo que hay en la literatura, van a ver mucho trabajo con secuenciación de ARN, con RNA-seq, mucho trabajo de expresión diferencial, y van a ver que proporcionalmente se habla muy poco de isoformas. Y uno de los motivos es que la gente tiene sus complicaciones poder ver bien las formas de esta manera. Y el otro problema que generan las isoformas es que como no se ve directamente, muchas veces los programas que reconstruyen transcriptomas, que es cuando no hay un genoma, uno puede agarrar todos esos datos de secuenciación de ARN y tratar de ensamblar los transcriptos directamente. Pero eso lo que genera es que muchas veces los programas construyen los transcriptos cuando hay muchos exones y hay splicing alternativo, empiezan a terminan reconstruyendo todas las isoformas posibles. Y eso lo que te hace es, te expande muchísimo
cantidad de transcriptos que te genera el transcriptoma. Entonces, si ustedes miran los transcriptomas, si van a un trabajo que hace de transcriptomas de novo, lo que van a ver es que la cantidad de elementos, digamos, de supuestos genes que aparecen, siempre son muchísimo más que la cantidad que se supone que tiene que tener. O sea, los organismos hoy por hoy andan entre 10.000, 20.000, 30.000 genes, aprox. Un transcriptoma con un transcriptoma tardando, dependiendo de cuán fragmentado está, 50.000, 100.000, 200.000 unidades. Con lo cual uno ya de movida, no importa cuán estrafalario sea el genoma de lo que estás investigando, lo más probable es que tengas muchas más reconstruidos que genes. Y eso también es algo que es un detalle, parte casi de lo técnico, pero que es importante tener en cuenta a la hora de leer e interpretar todos estos trabajos. Bueno, ¿se entendió lo de la isoforma? Y de cómo uno puede ver algunas de esas isoformas y cómo uno a veces puede anotar estas isoformas distintas. Sí. Sí. Cuando pusiste en el, en el Excel completar propiedades, ¿eran estas, por ejemplo, de poner las isoformas o había que agregarlas en otro lugar? No, me refería más que nada a terminar, acá está, por ejemplo, está hecho, que es completar esto, ¿no? Poner el nombre, el símbolo y agregarle el que reemplazaron y si podían hacerlas, poner también acá en los comentarios las anotas de qué fue lo que hicieron. Ah, Profe, a bien. mí no me quedó muy claro cómo te das cuenta si hay una isoforma o no. Vamos a ver, no es obvio, ¿eh? Te das cuenta cuando vos empezás a mirar y a mirar, a tratar de interpretar esto, y te das Ujú. cuenta de que la cosa sigue y que no cierra como el resto. Por ejemplo, en este caso, donde te das cuenta, fíjate qué prolijito que venía. Cada vez que tenías un intrón, acá caía el perfil notablemente, ¿sí? Sí. Pues acá como que lo ves a lo largo, o sea, hay un poco de expresión basal, pero en general lo que se ve es que hay un cortecito muy limpio. Y acá, cuando llegas acá, aparece todo esto, ¿sí? Ujú. Vos venís acá y ves que, y además hay también evidencia de que existen uniones acá. Entonces, vos usando un poco a veces la evidencia de lo que aparece acá, más el formato vos podés empezar a probar con distintas isoformas. La manera Ah, más está. es, digamos, vos ya venías, por ejemplo, acá vos ya habías trabajado toda esta y estaba muy bien, o sea, hasta ahí venías bien y no había nada. Y acá de repente te surge la duda, vos con el botón derecho hay una opción que es duplicar, que te duplica tu modelo de anotación, ¿sí? Lo que te permite generar una copia y sobre esa copia vos podés trabajar y hacer alternativas. Ah, está. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, ahora sí, vamos a tratar de hacer las cosas como se suponía que les va a hacer al principio, que es mirar vestigial. Profe, ¿podemos hacer la curación completa de ese gen? Así vemos cómo son todos los pasos, o más o menos cómo va. ¿De Comentamos. cuál? ¿El que estábamos viendo recién? ¿Qué? ¿O algún otro? ¿De cuál? De alguno, para verlo de ejemplo. Sí, sí, lo vamos a ver porque hay aparecieron algunos que o que no los encontraron. Así que ahí, eso sí, los vamos a mirar completos porque podemos partir desde cero. Pero les quería mostrar acá lo que pasa con Vestigial, que es un caso en el que lo que pasa es que ese gen quedó desparramado en scaffolds distintos.
Y eso es medio complicado porque no hay una manera a este nivel de las curaciones de decir este modelo está repartido en dos. Entonces ahí de vuelta, hice el mismo procedimiento, busqué en UniProt, saqué el de los aminoácidos, fui al BLAST de Life5K, ahora estoy esperando el resultado. Bien, acá apareció, ahora sí. Este ya debe sonar más familiar. Acá lo que aparece es, por un lado, que los hits que tenemos, están así en la consulta. Ya fíjense que apareciendo para un lado, otros mirando para el otro, lo cual ya es sospechoso. Una cosa que no miramos antes, que quería que vean, es el e-value, que es el valor, está un poquito más a la izquierda, tienen que moverse hacia la derecha en este menú. Y acá aparece el e-value, que es digamos, el nivel de probabilidad. Otra cosa se llama el bit score, que es como la del hit. Entonces, estos dos primeros con un e-value bastante bajo, que quiere decir que el hit es bastante bueno. Fíjense que ya de por sí hay algo raro que aparece, están los dos, uno mirando para cada lado. Cuando van acá, ven que apunta a dos scaffolds distintos. ¿Sí? Y eso es un problema. Si le hacemos clic en uno de los scaffolds, vamos a ver que... Y otra cosa, fíjense que son dos scaffolds distintos, pero son un hit para prácticamente el mismo fragmento de vestigial. Entonces, acá está el scaffold, esta es la notación que hizo Meli. No aparece... vamos a mirar qué información hay. No aparece ningún modelo, hay algo que está expresado. Una cosa que es importante ponerla porque uno se olvida y después lo pone y te das cuenta de por dónde puede venir el problema, es si hay gaps o no en el ensamble. Mirá, fíjense que este scaffold es súper chiquito. Son 4.500 bases. O sea que esto es un fragmento, un pedacito. Volvemos acá, podemos ir a buscar al otro scaffold. Que machea en el mismo sector. Pongamos los gaps. Pongamos los tracks de video. Sí, este es otro scaffold. ¿Cuánto mide? Acá está. 4.500 bases. O sea que, y está más o menos en el mismo lugar, con lo cual estos dos scaffolds probablemente es lo mismo. Son dos fragmentos que han entrado como scaffold distinto, probablemente porque debe haber versiones a nivel de SNP suficientes que hace que el algoritmo los ponga como cosas distintas. Dilcan dice que eso tiene pinta de duplicación más que de estar repetido, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sobre todo porque si se fijan es prácticamente igual el perfil. Mapeó lo mismo. Es un pedacito. También no tiene nada. No, fíjense, ningún modelo en todo el scaffold. Pero porque el algoritmo ni siquiera buscó en scaffold tan cortitos. Vamos al que sigue. El que sigue.
está en otro scaffold, el 32, ese scaffold ya, no sé si se dieron cuenta, pero cuanto más bajo es el número de scaffold, más grande es el scaffold. Porque generalmente empieza del más largo, de hecho el más largo es el número 1, y después a medida que va teniendo que agregar cada vez más cortitos, le va haciendo consecutivamente. Ya cuando ven un hit a un scaffold 2, 3, 4, 15, 20, 30, hasta 100, van a ir a parar un scaffold grande lleno de genes. Cuando ven el 358, probablemente van a ir un fragmentito. Fíjense que ahora el eValue es bastante más, bastante más alto, o sea, bastante peor, pero igual, dentro de todo, significativo. Entonces vamos a este otro scaffold, ven que este es más grande, tiene 650.000 bases. Y acá ahora sí aparece un modelo. Los tracks de evidencia. Sí. Una pregunta, ¿y ahí podrías sumar los dos anteriores y poner los tres juntos, digamos, para ver dónde están? Acá no. O sea, que los Lo vas que mirando de a uno los scaffolds, no juntás más de uno, digamos. claro, no podés anotar a través de los scaffolds. Lo que podés llegar a hacer es darle el mismo nombre a dos elementos, cosa de que si después mapeás usando RNA-seq, esos dos elementos los tome como uno. Pero esto es una señal, por ejemplo, de que scaffolds probablemente es un pedacito de estos que se soltó, o es un pedacito que falta, que quedó en otro lado. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Bueno, es agarrar este modelo. Fíjense que este modelo tiene el exón 5', el que coincide con el blast de Drosophila. Cuando miramos dónde estaba, este aparecía al final, ¿sí? Al del query, o sea que toda una parte de este lado, todo el lado de los primeros 2/3 del scaffold, de la secuencia de consulta, fila no están acá. ¿Dónde estarán? Puede ser que un pedacito sea este que está acá, que está en otro scaffold. No sabemos si estos son lo que viene atrás de este o viene de este. Lo que podemos hacer es lo anotamos acá, ahí lo pasamos, chequeamos, ahora más de cerca, a ver cómo viene la evidencia. Esto coincide con esto, o sea que este exón hasta acá viene bien. A nivel de, digamos, del UTR 5', más o menos ahí anda. Después, ahora, estos dos exones, ¿qué hacemos? ¿Son o se hacen? Pero, ¿por qué aparece como exón? Si ahí cuando vos tenés tu transcriptoma no aparece nada, ni un read. O sea, Y como porque muy estos basal. modelos, porque los modelos del Maker que se ven acá en verde, se generan automáticamente a partir de un set de datos distinto y menos rico que el set de datos que yo puse después. Entonces yo no lo consideraría, porque no veo Sí, todo nada. lo que está, este verde, Ahí apareció. ¿Ves? Entonces acá apareció otro, pero estos dos como que no. Entonces, No, eso sacalo. adiós. A mí me llama la atención algo ahí, viste, como, digamos, antes del exón, del segundo exón, hay como un piquito chiquitito de reads. Sí, pero el PIC mide 24 No, o este no. 25 reads. Ahí nada más, está bien. Acá tenés aproximadamente 20 y pico reads y venías de casi 300. 700.
No, pero me parece que está más, seguiste moviendo para la derecha. Fíjate que, acordate que cada vez que me muevo, si desaparecen los otros, se me rescala todo. Ah, Este decís vos. ah, ese digo yo, ese. Este Sí. tiene pinta, ¿no? Lo que Y no pasa es sé, hay que algo raro ahí. no Porque aparte coincide mucho. coinciden los dos. Sí. Vamos a poner los embriónicos, porque los tracks que uso generalmente son postembriónicos. Mm. Bien, a nivel embriónico no aparecen, que por eso estas uniones las que estamos usando están derivadas del embriónico. Por eso probablemente no figuran acá. O sea que esto en principio podría ser un exón. Consideremos, vamos a poner que es un exón, así les muestro qué hacemos en este. Si queremos generar un exón nuevo acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero hay que buscar, yo lo más fácil es agarrar un elemento cualquiera que ande por acá cerca y llevarlo acá para generar un elemento acá. Y después lo vamos a tratar de enganchar, vamos a hacer coincidir con estos bordes que tenemos acá. Así. El ojímetro primero, después lo vamos a ajustar. Bien. Ahora, si esto es digamos, un exón de esto, y es una isoforma alternativa, lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar esto, y ahora selecciono los dos, ¿sí? Con Shift se selecciona el segundo, o sea, hacen clic en el primero, apretan Shift, clic en el segundo y seleccionan los dos, botón derecho, Merge. Y ahí hicimos el Merge. Magia. Fíjense una cosita, que no sé si es porque tengo mucha suerte o no me doy cuenta de esto, pero ¿se fijaron que quedaron estos? No llama la atención hasta que lo muevo un poco. Cambio esto y ves que aparece acá este. Bien, este símbolo de esta advertencia en amarillo me dice que no estoy en una unión de splicing canónica, como esto que aparecen acá. Cuando hago coincidir con esto, desaparece. ¿Eso por qué es? Porque cambio de splicing canónica. Que haya pasado esto quiere decir que es buena evidencia de que esto probablemente sea un exón. Porque estamos viendo un comportamiento, digamos, que cumple con justo el hecho, la mayoría de las secuencias posibles no son secuencias de splicing canónicas. Y acá también. Entonces, si salgo ahora un poquito, vemos es que ahora estamos con dos isoformas distintas. Esas dos isoformas terminan. La primera isoforma, que era esta, termina acá. Y esta segunda, un stop dentro de este exón, con lo cual este no está. Este ya acá nos sigue y esta parte no codifica más. Un stop alternativo, o puede ser un sitio de poliadenilato, bueno, no sé, un stop o no sé. No sé, lo está leyendo como buscando son stops. Ah, O sea, lo que es que acá haya una cajita, que acá se acabe la cajita, es que acá detecta un codón de stop respecto a lo que venía. Entonces, cuando continúo, acá ya esta desapareció de acá, justamente porque se te fue, o sea, ya se te había parado. Esta isoforma, al saltearse ese exón, lo que está haciendo es justamente está, digamos, retomando a partir del exón que sí está. Lo cual, esta parte de la secuencia queda incluida en la proteína. Y esto te genera nuevamente dos proteínas que tienen 12 diferentes. terminales distintos. Correcto.
El último paso de esto, o sea, acá de vuelta ya detectamos potenciales isoformas. Si seguimos mirando, vemos que acá la Me señal se encanta, cae. porque Ya no... este jueguito de así, tipo de anotar genes, realmente te muestra, o sea, nada, como que toda la cosa teórica está acá, ¿no? Se está viendo ahí. Ujú. Ah, mira, con los RIS mapeados, lo que pasa, sí, probablemente, a ver si están, ah, están. Vamos a mirar los RIS mapeados de este, a ver si podemos ver, confirmar este exón, ahí en Celican. Mientras tanto, lo que otro que vamos a hacer es, vamos a seguir la secuencia peptídica de este modelo curado que tenemos. Lo pago de nuevo por si hacen clic en el modelo completo, botón derecho, Get Sequence. Get Sequence le da distintas opciones. El péptido vendría a ser el péptido que codifica lo que está dentro de la cajita del Open Reading Frame, del Coding Sequence. cDNA Sequence es lo mismo, o sea, pero directamente la secuencia. El cDNA vendría a ser el transcripto con la versión ADN del mensajero completo. El CDS es la coding sequence. Y después ustedes pueden pedir el genomic sequence, que incluye los intrones, y además pueden pedirle eso con digamos, con un buffer de las bases que usan. Si tomamos el péptido, vamos a en CBI para hacer un BLAST-P. O sea, para buscar si machea con la proteína de el vestigial de otros organismos. Idealmente, vamos a hacer Protein Blast. Copiamos acá la secuencia que pega. Acá tiene un montón de parámetros. En general te selecciona los parámetros más convenientes y le ponen Blast. Mientras vamos a ver si se cargaron los... No, no se cargaron todavía. Vamos al resultado. El resultado que dice, bajamos y vemos que primer resultado, isoforma X2 de la proteína vestigial de Ontophagous taurus. Segundo resultado, vestigial, otro vestigial de Taurus, y después empiezan vestigial de otros escarabajos. Entonces, porcentaje a 100%, o sea, es idéntico. Esto que dice query cover, dice qué porcentaje de la consulta que yo le mandé queda cubierta en el alineamiento que encontró que hace un match. Como es la misma proteína del mismo organismo, el cover y está completa, o sea que el modelo que hay acá en NCBI es similar al modelo que curamos nosotros, entonces tenés un 100%. Si vemos al sumario gráfico, están las proteínas de Taurus, que son las que están iguales, y después tenemos otros bichos. Vamos a ver si encontramos alguna de Drosophila. O sea, que te dé 100% básicamente te indica que lo hiciste bien. Sí. Ah, listo. Vamos a buscar Drosophila melan... Uy, agarré cualquier Drosophila. Sí, esa no sé cuál es, no sabe. A ver. Drosophila melanogaster. Acá está. Fíjense que
coinciden casi todo menos el final de la proteína. El alineamiento, vemos que el alineamiento empieza al principio de la consulta. Acuérdense que ahora la consulta es la proteína de Ontophagous taurus, y que ese match empieza a la altura del aminoácido 324 de la proteína de Drosophila. ¿Sí? Esto quiere decir dos cosas. O que la proteína de Taurus es más corta y solo, digamos, una porción de aminoácidos del lado del carbono terminal, esa mitad es similar y el resto es totalmente distinta. O lo que también es más probable es que en realidad no hayamos reconstruido, no tengamos datos de la parte 5' de vestigial. Volvamos a ¿No vestigial. se habías agarrado toda vestigial o solo el exón ese que le habíamos agregado? No, todo lo que hay acá. Ah, O sea que lo que probablemente pasa es que nos está, o sea que está miramos, faltando un comparamos cacho con otras. grande. Claro, nos falta un cacho. Nos falta un cacho. El cacho puede ser porque no está en Taurus, o puede que falte porque no está en el modelo. Si no está en el modelo, ¿por qué no está en el modelo? Y cuando uno mira esto, fíjate dónde estamos parados. Esto es un scaffold grande, 650 kilobases. Estamos justitos en el extremo de la izquierda. Con lo cual hay una buena chance de que el resto de vestigial o esté en otro scaffold, esté en el otro, o sea parte del otro scaffold, o justo haya quedado, no haya sido secuenciado. Acuérdense que a veces siempre pedacitos que te quedan sin secuenciar, te quedan sin ensamblar. Sí. Entonces, este caso donde tenés que, bueno, anotás lo que podés y dejás una nota cuando vas a las propiedades, en editar información. Bueno, ¿y qué haría? Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Cómo podríamos tener el resto del gen, de la secuencia del gen? Es una preguntita. Y en realidad habría que mirar. Vos yo ya sé que vos lo sabés. Tenés que decir a quién va la pregunta. A todos. ¿Se les ocurre cómo podríamos buscar no sé, lo que falta de secuencia de ese genoma? De ese gen, quiero decir. No sé, ¿se podría buscar por tejido? Sí. ¿Y cómo harías? Viendo los mensajeros por tejido, digamos. Sí. Y ¿a alguien se le ocurre alguna? O sea, pero ¿cómo uno haría? ¿Agarrás el tejido, sacás RNA? ¿Cómo? ¿Técnica? Estoy pensando. A ver, algún alma caritativa que ayude. Capaz se lo dejamos de tarea. Por ahí, para que lo piensen. ¿Cómo haces para encontrarlos cuando algo te falta? Lo buscas en otro bicho. Por ejemplo, entonces lo que podemos hacer es, de los resultados, ¿se acuerdan? Había otros bichos. Tenemos que buscar alguno que nos dé un resultado más cortito. A ver, por ejemplo, acá en hormiga, en formica execta, nos da también un query que encaja
empieza el query, donde empieza el query ya van como casi 200 aminoácidos de la otra. Podríamos mirar en Tribolium. Falta el extremo 5', falta la mitad de la proteína. Falta la mitad de la proteína. Vamos a buscarla en Tribolium. Lo que podemos hacer es buscar en Tribolium, que es bajo, que está más copado para hacer cosas relacionadas, que Drosophila. ¿Está todo secuenciado también? Tribolium tiene un enigma bellísimo. Bajan y lo siguen ensamblando cada vez más a nivel de cromosomas, ya casi está. Pero de acá lo único que queremos es la proteína. Vamos con la proteína. Y lo que vamos a hacer es, ahora yo también puedo pedir en FASTA el formato de la proteína. Y vamos a copiar la proteína, vamos a volver a hacer el mismo proceso que hicimos con la otra. ¿Por qué? Puede pasar que la mitad N-terminal de la proteína de Drosophila sea evolutivamente bastante distinta, y por tanto a nivel de secuencia bastante distinta que la segunda mitad. Eso quiere decir que cuando buscamos, encontramos solo por la parte que se separa. Normalmente eso te llevaría a un modelo, y en el modelo, si tenemos suerte, el modelo tiene el resto de la proteína, ¿sí? O sea que con un pedacito nos alcanzaba. En este caso, justo caímos en un scaffold donde probablemente ese exón no figuraba, con lo cual no lo encontramos, no podemos reproducir. Entonces, ahora los hits de Vestigial. De Vestigial de Tribolium, que es un escarabajo, está bastante más cerca que las moscas, otro escarabajo. Hacemos lo mismo y encontramos que tenemos un hit en el scaffold 32 y otro en el scaffold 32. Scaffold 32, si mal no recuerdo, es uno de estos que estamos trabajando. Está el hit en... ¿Dónde está? Uno está más o menos a 7000 y el otro es un pedacito que está a casi 12000. Miramos acá y acá está el de 7000. Y este chiquito de acá es el que está a 12000. O sea que ese no nos sirve. No, bueno, estos no, pero fíjate que cuando miramos acá hay más. Hay más, están acá. 1, Claro. 2. Y están estos que están mirando para otro lado. Sí, Que por eso, busquemos en eso. Ya en el 32 no. Están 2 en el scaffold 58, uno en el 75-56 y otro en el 63-28 y 56-72. Vamos a mirar el scaffold 58, que estoy seguro que va a ser más grande que los otros. Hacemos clic ahí y nos vamos al scaffold 50 en busca del vestigio perdido, del vestigio perdido. Como verán, esta especie de rompecabezas. Algunas son fáciles y obvias y otras vienen con efectos especiales. Lo que tiene interesante esto es que te da una evidencia de cómo se unen los scaffolds. Porque si acá encontramos, lo que estoy esperando es que aparezcan estos dos que son el lado, digamos, los extremos, los dos exones 5', y yo haría que esos dos exones 5' estén cercanos también al borde de este otro scaffold. El 32, o sea, el 58 y el 32 estarían Estarían juntos.
y hacemos y fíjense que probablemente va a estar mirando para el otro lado, porque por decía acá, el 58, este de acá, el 58, estos dos están mirando para el otro lado, con lo cual de vuelta van a estar a la izquierda del scaffold, si es que carga un día. Tenés muchos abiertos. Edu, Vero pregunta qué significa que miran para diferente lado Es un los scaffolds. término, no estaría siendo el término más adecuado, pero los scaffolds representan fragmentos de ADN doble cadena, ¿sí? Y tienen genes en ambos sentidos. Genes tienen un sentido y en realidad la orientación en que vos pones un scaffold es un poquito arbitraria, ¿sí? Y básicamente lo que te genera es que en de a cómo lo pones, los genes que sí tienen un sentido van a estar, qué sé yo, por ejemplo, acá este modelo te está mirando a la derecha y este otro está mirando a la izquierda. O sea que están se están codificados en las opuestas. Si yo hubiese dibujado, si este scaffold estuviera definido al revés, o sea, empezando desde acá, o sea que como invertido, este gen estaría mirando a otro lado y este también. ¿Se entiende? Aprox. Lo importante es que tal y cual lo habíamos predicho, acá está el hit de Vestigial. ¿Qué tenemos? Dos icones que están justo contra el extremo izquierdo y mirando a la izquierda. Estos son nuestros dos exones perdidos. Mm. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar, miren que acá tenemos expresión, vemos que esto sigue. ¿Ven que acá es como que cae muy de repente? Mm. Este modelo me parece que, digamos, salvo que le faltan los dos que faltan, en general está bastante completo. Con lo cual lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a copiar la secuencia. Este es el 5 primero. Gatas, basta, basta, gatas, basta. Tengo un felino Un inquieto. gato mola. Sí, tengo un gato mi gata más vieja es muy mañosa y cuando quiere algo ya descubrió que poner los muebles cerca mío una manera infalible de obtener mi atención. Ah, pensé que se te ponía arriba de la compu. También, pero no, la corre y listo, pero lo otro obliga a levantarme, que es peor. Y ahora voy al otro modelo, digamos, al otro scaffold, copio la secuencia, Al 32, volviste. al 32, sí, acá, bueno, acá en este caso es difícil saber dónde termina dónde empieza, mira, porque como no tenemos información del comienzo del exón, o sea, acá esto asume que empieza el gen y por lo tanto busca una primer metionina. Pero en realidad, como ya venía antes, es muy probable que acá nos van a estar faltando algunas bases. Mm. Igual, vamos con lo que tenemos, copiamos el resto del péptido, lo voy a copiar acá en el portapapeles que ustedes no pueden ver, y ahora tengo una secuencia larga, una secuencia de 220 aminoácidos, y esa secuencia vamos a volver a hacer la búsqueda acá en BLAST. Vican dice, casualidad que la primer MET que encontró coincida con el ORF de Vestigial. Eh, Pero mm,
no estoy seguro, ¿eh? Yo tampoco, ¿Por qué, no sé. por qué coincide? O sea, probablemente yo creo que Sexón seguía más para la izquierda. Y había una metionina nomás. ¿Estás pensando? Buscando. Me perdí un poco, todavía estamos buscando lo que le falta de De secuencia. vestigio. En realidad, no, ya lo encontramos y ahora lo que estamos haciendo es verificando. Yo lo que hice fue tomé los pedazos de aminoácido predicho en los dos pedazos, los copié y los pegué en el portapapeles y ahora estoy haciendo de vuelta el BLAST todo junto para compararla con la Tribolium a ver si ahora tenemos. Acordate que en la Tribolium empezaba a partir como el aminoácido 200. Sí. A ver si ahora engancha un poco antes. Lo que pasa es que está demorando más el resultado. Ahí va. Entonces, el resultado obviamente nos va a decir primero que nada que se sigue pareciendo a lo que tiene registrado como vestigial de Taurus. Pero cuando miramos el alineamiento, a ver, bueno, para, a ver si lo hice bien o los pegué al revés. ¿Query cuál era? ¿El que pusiste? El de... ¿Cuál es el que puse ahora? El que están pegados. Y a ver, porque empieza como no sé, no empieza desde el 1. Falta Empieza, todavía. sí, pero mirá, tienen un 100% de cobertura igual. Lo que voy a mirar es a ver si el... Ah, sí, ahí está, sí, es igual. Casi. Falta un cacho. ¿Dónde está Tribolium? Pero ves, ahora también en Tribolium, ¿te acuerdas que empezaba en 200? Sí, Ahora está casi completa. sí. Ahí está, bueno, ahí está un caso complicado, donde vestigial, la proteína que está repartida en dos scaffolds. Esto parece un caso de un investigador privado buscando ¿Viste? por el genoma, No, si por los te podés pasar un buen rato entretenido tratando de descular por qué algo que... Qué suerte, chicos, bájense todo el genoma, bajan todo cuando le agarre la nevada y no puedan salir y no tengan, bueno, se ponen con esto, ¿eh? Si se cae una nevada, me corta el cable de internet y no puedo hacer nada. Es un Bueno, poner que problema te eso. caiga una nevada, no puedes salir, pero tenés internet. Ahora sí. Bueno, ¿se entendió hasta ahí más o menos? Este es probablemente uno de los casos más complicados. Pero bueno, Y ya está, lo hemos resuelto. Ya encontramos los dos pedazos. Y cosa que uno tendría que hacer en este caso es poner una anotación cuando uno va a la información, en las propiedades, acá entre las anotaciones, puede poner, por ejemplo, una que sea una nota que diga Quilombo, caso quilombo. cross Proteína partida en dos scaffolds, qué sé yo. scaffolds y ponemos que 2 5' exons on scaffold 58 era Sí. ahí. Entonces ya con eso uno le queda un registro, después ya que se tomó el trabajo de hacer todo esto, queda para la posteridad un registro de dónde está el otro. Entonces se completa el resto. Vamos a
poner que reemplazamos este modelo. Así, después lo completamos, o después lo completan. Y en este caso, uno completaría como vestigia isoforma 1, y acá pondría los más datos, pero pondría vestigia isoforma 2. O X1 y X2, como le ponen en CBI. Que eso es lo otro. Cuando uno más o menos tiene con cierta confianza la capacidad de reconstruir posibles isoformas, uno las puede... A veces uno nota solo 1 o 2, las que son más obvias, aun cuando aparentemente más, simplemente para dejar como asentado que hay isoformas. Y después el detalle fino que lo haga el que realmente le interese. Pero bueno, por ejemplo, ahora podríamos captar, podríamos saber que que hicimos una RNA-seq mapeando a los modelos que están los modelos automáticos, que es como lo venimos haciendo. Vos ya sabés que si vos sumás los reads que caen en el modelo 544557 y los agregás a los que caen en este modelo, que es el 4199, ya con eso podés sumarlos y tener una mejor idea de cómo se expresa vestigia en distintos tejidos. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, si hay otra forma de encontrar la secuencia faltante aparte de buscar en otro bicho. No, salvo que, bueno, sí, pero es más complicado, porque implica ir al laboratorio. Vos podés, hay una técnica que te puede amplificar mensajeros específicos teniendo información de un solo lado. Ponele que vos tenés la secuencia de un pedazo de gen, ¿sí? Y un pedazo de un gen que codifica una proteína. Porque amplificaste justo porque se parecía mucho a otra secuencia de otro bicho parecido, puedes hacer una zona muy conservada. Tener toda la secuencia y con las que tenés puedes hacer un primer, pero ese primer es para uno de los dos extremos. Entonces hay una técnica que se llama RACE, que es Rapid Amplification of cDNA Ends, que lo que básicamente lo que haces es vos, de una biblioteca de ADN copia hecha a partir de mensajeros, vos pones por un lado un primer que sea, vos podés hacerlo hacia el extremo 3' o hacia el extremo 5'. Hacia el extremo 3 es fácil, porque vos lo que haces es diseñás un primer mirando, digamos, hacia atrás, o sea, hacia el lado, hacia el lado 5', y del otro lado pones un primer que sea de múltiples Ts, múltiples timinas. Ese primer se va a enganchar con la cola de poliA de los mensajeros y te va a hacer el otro par. Entonces con eso vos cerrás. Para el otro lado es más complicado porque lo que tenés que hacer es, bueno, hay maneras, pero tenés que buscar alguna manera de poner un primer del otro lado sin saber de qué es. Entonces lo que uno puede hacer a veces es tomar el ADN, lo fragmenta y le añade al lado 5' un adaptador con una secuencia conocida y usa eso, un primer contra esa secuencia. Como tenés un primer que es específico, ahí ya tenés el par para amplificarse. Entonces, uno puede a partir de una secuencia conocida armar un primer, ¿no? Que más o menos podés, o sea, te tenés que asegurar que el primer que va a amplificar para el lado, o sea, desde el N terminal, digamos, de última tenga el extremo 3', no sé, una G o unas bases más conservadas, y el resto puede ser un poco distinto y igual logras amplificar todo el gen.
¿Se entendió eso o desplegamos pizarra? Eso era lo que tenían que contestar ellos. Bueno, van a tener que desplegar pizarrón ellos la próxima, entonces. Yo tengo una consulta con lo de las orientaciones que dijo Vero. Ujú. O sea, ¿qué hago? Ponerle en tu pantalla tenés tres modelos que uno está como para el otro lado. Ujú. ¿Qué hago con el que mira para otro lado? ¿Lo doy, Eh, lo doy vuelta y listo? ¿O no lo tomo en cuenta? a ver, antes de hacer algo, estás planteando que hay que solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Que uno de los modelos esté en la hebra opuesta, digamos. ¿Y por qué eso es un problema? Mm, O sea, ¿es un error eso? ¿Tienen que estar los genes todos mirando para el mismo lado? ¿Es solo una de las dos hebras que codifica y la otra solo está ahí para proveer un molde de no, replicación? no, está bien. O sea, los genes, claro, no es un problema para los genes por lo Claro, menos. sí, por eso. La información puede estar en una cadena en la otra. En general, en la mayoría de los animales está o en una o en otra, pero hay algunos que son bastante más pijoteros con la cantidad de ADN que quieren usar, entonces eh, a veces te encontrás con que dos genes están superpuestos en direcciones distintas. Otra cosa que te puedes encontrar de vez en cuando es que hay exones de un gen metidos entre los exones de otro gen, en lo que sería el intrón de otro gen. También sucede. Y de hecho, por eso es que cuando uno hace secuencia de ARN, lo que decía Nico el otro día, hay una manera de hacerlo que te permite saber de qué hebra vino ese ARN. Entonces eso te ayuda un poco a reconstruir cuando vos tenés, sobre todo cuando tenés organismos en los cuales hay superposición, donde tenés un gen de una hebra y otro gen en otra, te permite reconstruir mejor cuál es el gen que realmente se está expresando. En la mayoría de los casos igual es más raro que tengas, suele pasar en organismos que tienen ciclos de vida cortos y que por lo tanto necesitan recortar lo más posible el tiempo de replicación para hacerlos todo el ciclo de vida un poquito más rápido, como Drosophila. Joya, gracias. Bien, hasta ahí con Vestigial entonces. ¿Hacemos uno de cero? ¿Alguien tiene algún un favorito de estos que están en rojo? Que son ¿Vamos los a tomar un que... recreo de 5 minutos? Totalmente. Sí, sí, iba a proponer lo mismo. Sí, podemos hacer, no sé, 15. Un receptor olfativo, dice para mí. ¿Viste? No sabes la última parte de eso, que después Edu me mostró un trabajo que había un montón de receptores olfativos. Bueno, vamos a hacer 15 minutos, ¿te parece, Dale, Edu? me parece perfecto. O sea, son menos 5, hasta ahí 10. Hasta ahí 10. Dale. Perfecto. ¿Y Dale. Buenísimo. el resto? Sí, Dale, Dale. me parece Vemos bien. Sí. 10. dale. Cian y Nos tomamos 2 turquesa. minutos más. Así es, tal cual. Dice Lican que ese queda el cian con el turquesa, que dice el El default de default de ggplot. GPODR. Sí, ahí Sí, ya. queda re bien. Profe, ¿Sí? estamos viendo Sí. lo del gen, el que me tocó Daxil, y no entiendo por qué ampliaste la secuencia para un lado y no para el otro si en ambos lados hay Coincidencias. coincidencias. Ya te digo. Para que voy a compartir la pantalla. Volvemos para aquí y vamos a mirar Axina acá.
No, ahí no. Acá. Para, pum. Bien, acá estaba el modelo. Yo lo que hice fue ampliar. A ver. Para este lado, para el lado 5'. ¿Por qué no? Ah, vos decís por qué no extendí eh, el Claro, UTR 3'. claro, ¿por qué no lo extendiste más en esa dirección si también había coincidencias? Porque no llegué a esa parte. Estaba más interesado en ver qué pasaba con este exón. En realidad cuando lo miré, que en general estaba bien, pero lo que me llamó la atención es que si te fijas del lado de la izquierda, está el... ¿Ves que acá abajo aparece que ahí, si bien en el modelo original, el primer exón ahí, acá aparece una unión de splicing que va más a la izquierda? Y además está este punto acá que te sugiere bastante fuertemente que hay otro exón más, 5'. Entonces, ese otro exón empieza acá, ¿sí? Sí. Fíjate que aparte más o menos terminó acá, entonces yo lo que hice fue agregar, y acá, bueno, agregué, no, acá es difícil saber cuál es la del exón. Pareciera que el exón está que el exón está terminando más o menos por acá. Viste que acá como que baja, vuelve a subir y después hay como que sigue acá, hay un cortecito y sigue. Con lo que puede ser que acá haya otro exón, pero fíjate que acá de vuelta eh, Hay un podría pedacito. haber otro, ¿sí? Lo que pasa, ¿qué pasó acá? Yo digamos, seguí la evidencia que me decía que acá viene otro exón en el lado 5'. Cuando al exón lo que uno ve, por un lado, es que bueno, que esto como que el perfil decae, con lo cual probablemente lo que venga acá no sea muy importante, por lo menos a nivel, digamos, de la estructura general del gen. Y lo otro que vi es que cuando le agregué este exón, igual no apareció un inicio de transcripción más adelante. ¿Sí? Que era que principalmente a mí digamos, uno quiere asegurarse de meter todos los exones, esos del lado 5', es que si acá hubiese aparecido un inicio de transcripción, ¿sí? Eso hubiese implicado quizás que en vez de empezar acá, el inicio de transcripción estaba más adelante. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Del otro lado no lo hice porque llegué hasta ahí, miré eso y después seguí adelante. El inicio de transcripción sería la parte que está más gruesa todavía. La que Opción es está acá. ¿Está el cursor ahora? Sí, Ese es el inicio de transcripción. Ahí, perdón, el inicio de traducción. Ah, El inicio de transcripción es donde empieza lo del gen y es como más difuso porque no hay una regla tan clara basada en los perfiles de ADN. entonces si sigo haciendo así, debería hacerlo para el otro lado, a ver si hay algo más. Porque Sí, y por otro lado, lo que te va a pasar cuando te vas hacia el lado 3', una vez que ya te topaste con un inicio, sí, totalmente. No vas a ver que lo podemos hacer ahora. ¿Ves? Si lo extendemos ahí, igual queda ahí. Y eso es porque en general, si se deja, sí, ves que igual queda ahí el final de la traducción, y eso es porque al haber un crop, eh, el Maker, que es el programa que los busca automáticamente,
suele terminar, digamos, a salvo que tenga otra evidencia clara de las que usa para ver que sigue un UTR, te lo va a terminar donde hay un codon de stop. Con lo cual, si vos seguís para acá, ya tenés el codon stop, ya quedó ahí. Claro. Y en el otro, es más arriba, si te fijas, ya acá estás entrando en otro, claramente en otro gen. Si bien hay como una continuidad acá de que siempre hay algunos, igual esto ya es otro gen. Y de hecho está anotado porque una de las cosas que uno hace es cuando agarrás, te da la duda, es esto será de un gen o otro gen. Fíjate que acá no hay, acá hay un montón de transcripción y no hay modelo de gen. ¿Sí? Sí. Entonces uno medio que, porque puede seleccionar esto y ver esto codificará para algo, entonces le haces un blast a eso. No es típicamente cuando no es un gen y codifica para proteína, vos haces el blast, son pedacitos chiquitos, esto por ejemplo es Pero no puede 30 ser otra cosa aminoácidos. eso, Edu. O sea, no puede ser, Puede qué sé ser yo, un RNAi de un, interferencia o algo regulatorio. un non-coding RNA, totalmente Sí. puede ser, pero no es fácil, no lo puedes saber haciendo blast contra NCBI. Porque generalmente estas anotaciones, tal como están, es básicamente para genes codificantes de proteína. Todo lo demás, Otra base de nota. datos. Es otra base de datos, sistema de reconocimiento. No, porque Y está aparte, bueno, o sea, o sea, me parece interesante porque sí se ve que hay reads, ya está, se transcribió, pero no lo reconoces, está bueno. hay cosas muy interesantes cuando uno mira estos videos. Yo, por ejemplo, en un momento que estaba también haciendo esto, estaba mirando, estaba recién aprendiendo, me encontré también un sector que tenía muchísima expresión, ¿sí? Y no tenía ningún modelo, nada. Agarré y digamos, tomé la secuencia, hice un blast y me apareció dentro de los hits, de los mejores hits, una secuencia que estaba asociada a un virus de diarrea bovina. ¿Ah? Ah, Ah. ah, O sea, se le metió como tipo un nada, quedó medio trasposón ahí, o secuencia viral metida en el genoma. sí, exactamente, yo pensé eso, capaz primero lo pensé porque hice rápidamente, dije, estos son escarabajos estercoleros, le damos de comer caca de la vaca, ahí está el virus de la vaca, pero claro, Claro. después pensé que hay como varios cruces de organismos horizontales en el camino. Y después lo perdí. Me acuerdo de la anécdota, pero como que lo seguí y después nunca me acordé en dónde estaba eso que había encontrado y ahí quedó. Un día lo retomaré o lo encontraré de nuevo. Y esa es la otra parte donde uno pierde tiempo, no pierde tiempo, emplea tiempo cuando empieza a seguir estas extrañas cosas que van apareciendo que no son nada obvio y te terminás enganchando con eso. Otra cosa que tiene este modelo particular de Axine es que, si se fijan, van a ver que hay varios gaps todos medio cerquita de donde están cayendo. A veces estos gaps justo tenés suerte y te caen en un lugar donde igual no tenías datos, pero otras veces te cortan por ahí un exón, te cortan el mapeo y hacen que no puedas reconstruir adecuada el gen porque justo tenés un gap, nada te va a mapear. Lo que caía ahí quedó fue feo porque no tiene con nada de referencia. Y eso a veces si tenés un gap, el efecto del gap es en los perfiles estos cuando está muy cerca, porque en vez de cortarse como en seco, hace como una especie de gradiente el patrón y como que se llega a ser en el gap porque cada vez que te acercas más al gap, cada vez van a mapear, van a estar ahí. Por eso siempre les digo que tener en cuenta el track de gaps está bueno porque a veces te dice que por algo no termina de cerrar del todo.
Bueno, veamos. Vamos a Entonces, hacer esta... Sí, entonces el Axin quedaría casi como está la primera, el primero que está en verde, porque ni para un lado ni para el otro estás encontrando secuencias que codifiquen. claro, quedaría casi igual. Probablemente la parte codificante queda igual. Lo único que pasa es cuando yo hice en este, Ujú. el, cuando yo le agregué el otro modelo, acá me cambió el sitio de inicio de transcripción. Sí. Allá. ¿Ves que cuando le agregamos este exón, fíjate que este inicia en el modelo inicia un poquito más atrás, Sí, cambió ligeramente. ligeramente. Igual esto no es digamos, no va a ser ganancia, pero bueno, son los detalles. Y es eso, a veces cuando uno agrega cosas del lado 5', lo que suele pasar, lo que a veces pasa es que se te alarga digamos, la parte terminal del aminoácido, del polipéptido, porque encuentra en el exón que le agregaste un inicio de traducción y entonces la larga desde ahí. Bien, vamos a ver esta Caribe. En el Caribe azul. Vamos a buscar acá, apareció como una proteína drosófila, vamos a buscar la proteína canónica y vamos a hacer un blast a ver a dónde nos lleva. De vuelta, selecciono, pego, mando el blast, empieza a buscar. Entonces ahora vemos los resultados. Bueno, lo primero que aparecen relativamente pocos hits. Un primer hit que prácticamente todo la secuencia consulta, el query, con lo cual probablemente eso se trate de una proteína con un solo exón. Mira, los C-values son bajísimos, así que los hits están bien. Lo único que dan a algunos cromosomas distintos. Tenemos el cromosoma 38 por un lado y el 141 por el otro. Vamos a los hits de el mejor de todos, que es este, que es en el scaffold 101. Marty, cuando dijiste que no la habías encontrado acá, ¿en dónde te quedaste? No había entendido la actividad. No, no hemos Bien. entendido la actividad. La verdad es esa. ¿Y ahora? Ahora creo que sí. Ahí nos estamos metiendo a la par para ver si ¿Cómo vamos? lo hacemos. Acá viene, vamos a sacar algunas de las otras. Acuérdense que todo lo que va haciendo va quedando, ¿viste? Que no tiene que guardar apretar el botón de guardar nada. Y en general el navegador se acuerda de el último lugar donde estuvieron. Los gaps. Vamos a mirar el modelo.
Este creo que lo puse yo. Sí, este lo puse yo cuando miré para ver si es que no estaba o solo no lo habían encontrado. A veces pasa, ¿eh? Entonces, vamos. Este gen tiene este modelo que tiene 2 exones. Tenemos evidencia de una única unión. Entonces, acá está. Lo que podemos hacer, bueno, mirándolo rápidamente, es general, 2 exones que están son los que deberían ser. Exacto, ahí ya tengo que estás estirando el UTR para un lado. Para este otro lado, amerita estirar el UTR, yo diría que hasta este vallecito. No sabemos muy bien qué es esto, puede que sea un parte todavía del UTR o del gen o no. Habría que ver. Pero bueno, en este caso lo que hacemos es estiramos, y una vez que estiramos acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente: derecho, y le pedimos que nos dé la secuencia, para que nos dé la secuencia de aminoácidos, y buscarla acá vamos de vuelta de 0, vamos a hacer. Acá vamos a Protein Blast. Pegamos acá. Blasteamos. Blastear ya a esta altura es como googlear un verbo de Sí, uso. un verbo que se usa lo mismo que vortexear, lo mismo que... Qué bárbaro, cómo deformamos el idioma. Y lo adaptamos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, en que aparece, nuevamente aparece primero Protein Caribe Like de Ontotaurus, exactamente igual, porque es la misma. No te da Después, idea de qué corcho hace, ¿no? No. no. O sea, podés verlo en la entrada de Uniprot de Drosophila, que es donde siempre sabe mejor qué es lo que Sí. hace, y dice, inhibe el crecimiento celular regulando el TOR pathway upstream del complejo T1D2 y de AKT1. Ah, Caté, mira. Y actúa como activador de muerte celular durante el desarrollo cefálico. No casualmente la encontramos como diferencialmente expresada en set de cuernos. Pero bueno, entonces, es algo, es lo que tenía que ser. Vamos acá digamos, ahí lo que hice fue hacer clic en la descripción de Ontophobus taurus, me lleva a este alineamiento perfecto y hermoso. Vamos a información del gen, porque de acá vamos a robar cosas para poner en nuestra anotación, nuestras propiedades. Entonces volvemos acá, cerramos acá, y lo que vamos a hacer es botón derecho, editar información. Lo que hacemos es, vamos a sacar de acá el nombre y lo vamos a pegar acá donde dice modelos a reemplazar, dejamos el reemplazar, pegamos el nombre del modelo para que cuando hagamos este merging, ya que este se tiene que ir y en su lugar va a entrar el que ahora está anotado. Vamos a copiar el nombre, vamos a dejarle solo Caribe. Vamos a usar los símbolos que le asignó en CBI, que es este lock y un número gigante. No tiene tanta onda como otros símbolos, pero más fácil link. Y tratar este mismo símbolo acá como una referencia de base de datos, vamos a decir que para NCBI, este se relaciona con este
gen de NCBI. Eso lo que permite después es que es mucho más fácil, te bajás la tabla de todos los genes de NCBI con todas sus propiedades y la hagas con la tabla de los genes digamos, de datación, y ya podés sacar datos que están asociados en las dataciones sobre función, categorías Go y demás. Descripción, acá le podemos poner la descripción completa, que no dice mucho más. Acá en la descripción, si tienen más datos de qué tipo de gen es, si es que está asociado o algo más, pueden poner algo más, como por ejemplo enzima metabólica de tal cosa. Y lo otro que vamos a poner acá es acá en los comentarios. Voy a sacar de mi lista de comentarios enlazados. Voy a ir a buscar. Voy a elegir los comentarios que me dicen el tipo de anotación. Esa lista la puse en la guía y también es la guía que está en PEDCO. Entonces, ¿qué es lo que hice? Modifiqué el tipo de anotación, fue modificar un modelo existente. Entonces pongo acá, añadir nuevo comentario, al tipo de anotación, modificar modelo existente. Y después, ¿cuáles fueron las modificaciones? Y le agregué un UTR-5' y le agregamos un UTR, y creo que no hicimos más nada, ¿verdad? ¿Me estoy No, no olvidando de somos. algo? Ya está, esta está perfecta, hermosa, le voy a dar el estatus de aprobada, y ahí queda con su nombre. Es un modelo más completo que este. Cuando hagamos un experimento de secuenciación de ARN, todos los reads que caen en este sector, este UTR que le agregamos, ahora se van a asociar a la expresión de esto, mientras que con este modelo todos los reads que solo caen van en la nada. Y después, si quieren homologar, el que quiera puede tratar de averiguar qué es este piquito de acá, si es algo interesante o no. Bueno, y ahora este lo vamos a poner con un hermoso Pará. color. ¿Y eso cómo lo harías? ¿La tarea para el hogar? No. Lo que dijiste era esa tarea para el hogar, lo que es el Sí, piquito de allá. sí. Sí, yo les puedo dejar como tarea para el hogar, además de lo que les falta de estos. Los que se queden sin genes o con ganas, pueden. Hay dos opciones. O me preguntan si hay alguno más si tienen más genes de una lista. Y si no, lo otro es, el otro ejercicio que les iba a proponer es agarran los dos últimos números de su documento, van al scaffold correspondiente, empiezan desde la izquierda a la derecha, donde más les guste, y como una especie de anotación sistemática, que es la otra manera, digamos, la no. Ahí van viendo la diversidad de cosas que se presentan. Así que, bueno, podemos seguir hasta el fin de los tiempos haciendo ejemplos. No sé si tienen preguntas concretas o quieren ustedes seguir probando. Ahí donde dice Strand, Sí. se entiende, ¿no? Que si es positivo si mira a la derecha, está a ver, es positivo si mira a la derecha y menos si está mirando para el otro lado. Y es, digamos, no significado que eso. Es útil para saber que lo mirás. Y otra cosa, si ustedes copian el contenido, digamos, de esta celda y la pegan en el navegador, ahí acá, en esta ventana, van Sí, derecho, no estén. Bueno, Viste que yo puse ahí que no lo encontré. Sí, No había, porque como no lo encontraba, fui a NCBI directamente y le dije gen para este escarabajo, este gen. Y no había ninguno, no sé.
Para ese escarabajo, Claro. claro, capaz que por eso está ¿De anotado cómo? como tal. Por eso Ah, es que usamos, por eso que yo les di genes específicos de Drosera, porque sé que están. claro, pero el tema era si, porque ahí vos vas y contrastás, digamos, pero si yo voy a buscarlo y en el contraste no lo encuentro, ¿qué onda? Ah, bueno, pero que ¿no encontrás nada? Porque, No, no, ¿qué es lo que no contrastás? aparecía ningún gen ¿Similar? similar a ese nombre para este escarabajo. Creo que sí había otras cosas, pero no para este escarabajo No, particularmente. probablemente. Lo que pasa es que Drosophila tiene, digamos, todos si ustedes empiezan cuando empiecen a leer la literatura van a ver que los nombres de los genes se pueden llamar cualquier cosa. Y que en general un gen es que básicamente ortólogos, o sea que son genes, que es el mismo gen en distintos grupos, muchas veces se llama de modos muy distintos. Por ejemplo, los nombres de Drosophila eh, a veces son descriptivos de un fenotipo, Heiry, Pteros, Vestigial. Otras veces son asociados son nombres medio así como simpáticos, como por ejemplo Slowpoke, que está acá, que es un Pokémon, se refugen que cuando falta genera un fenotipo del Un mutante que canal. tiene problemas. Es un canal, sí. Entonces genera un fenotipo que tiene que ver con un cambio en la transmisión neuronal. Y así. Y que creo En que además general, Slowpoke está regulado, digamos, está regulado circadianamente, por lo menos en Drosophila. es probable. Entonces, y después hay otro, en vertebrados, por ejemplo, es bastante más árido el tema porque justo para no darle nombres que queden asociados a algo que después era una función, porque a los genes hacen muchas cosas. Y entonces vos podés haber visto un fenotipo que sea que se le cambia el color y pensás es de pigmentación y en el fondo en que hace otra cosa, pero cuando falta no funciona la pigmentación. Pero vos ya le pusiste un nombre asociado a la pigmentación y queda como asociado con una función. Y eso a veces no está, que te genera un sesgo que no te ayuda a ver qué otras cosas puede estar haciendo ese gen en otros sistemas. Ah, está bien. En vertebrados usan letras, que muchas veces las letras o son acrónimos de alguna descripción, o directamente son solo letras que no sé ni de dónde las sacaron, que digamos, evitan ese sesgo, pero son mucho más antipáticos digamos, como nombres. Es mucho más simpático si estoy estudiando el gen pangolín que estoy estudiando XCH4 beta. Pero bueno, lo que tiene que ver es que muchas veces en CBI, cuando hace las anotaciones, depende un poco de qué es lo que se le parece más, qué nombre le pone. Entonces, por ahí Heiry, el ente en vertebrados, tiene un montón de letras y quedó anotado con ente vertebrados en la anotación de NCBI de los escarabajos, con lo cual si buscas Heiry para escarabajo no lo vas a encontrar. Incluso si hay un ortólogo de ese gen que sí está presente en Ontophagous. O sea que yo después justo Heiry no llegué a mirarlo, me quedé en esos dos últimos. Me parece que Wintles vi que va y Heiry ni llegué a mirar. Pero puede que no Bueno, esté. Pero la manera de buscarlo es siempre tratando de usar, digamos, buscar una secuencia de la proteína conocida, en este caso de Drosophila, y hacer el blast directamente y comparar secuencia contra secuencia. Porque todo lo otro ya es nomenclatura y depende mucho de qué nombre le pusieron. bueno, Dani, pensé que los nombres eran como más fijos, como que había un No, ni a sistema palos. de nomenclatura. ¿Hay algún un libro o algo, un lugar donde te muestre toda la nomenclatura de proteínas? O... No, porque No, me encontré en internet tipo Torque. Y yo qué mierda sé, Torque o cosas así, ponele. no, bueno, pero eso Bueno, vos en el vas a, Albert hay un montón por ejemplo, Torque sobre todo, pero fíjate
en el PDF del Albert pone, porque Torque es una quinasa. Sí. A veces tienen, si vos buscas, por ahí te sale el nombre de dónde viene. Igual, No sé, será si vas a, Tirosin, no sé qué, corcho. si vas a Uniprot, si vas a NCBI, incluso si vas a Wikipedia, hay Sí, una muy buena Google. chance o Google de que termines encontrándolo. O sea, por ahí se te complica si justo es una de esas siglas que coinciden con 3 países, 4 monedas, 5 partidos políticos, 10 equipos de fútbol y ese tipo de cosas. Pero en general, si googleás, aparecen. Y muchas veces en muchas bases de datos además aparecen todos los otros nombres de otros grupos. Por ejemplo, si vos escribís, si acá miras Torque en Uniprot, te aparecen las Homo sapiens, porque era predecible que era un nombre de vertebrados, y después aparecen equivalentes porque Torque es una, tenés también letra, y así. Ahora me das un No hay, Basic Transcription Activity. pero sí, no hay algo porque la nomenclatura unificada ni la va a ver porque ¿quién va a abandonar sus nombres? Hay un montón de propuestas que lo único que hacen es generar más nombres todavía, más ilegibles en general, porque generalmente son códigos con letras. Pero bueno, hay que acordarse que los nombres y después la realidad de los objetos que están usando, están nombrados, no es su propia realidad. Las convenciones son solo convenciones. Bueno, y con esa reflexión tan profunda, dejo de compartir la pantalla. Los invito digamos, a revisar los que tienen, a hacer nuevos, seguir practicando. Está el foro en PEDCO, va a quedar abierto como referencia. Está bueno porque la pregunta que uno tiene, a veces alguien ya la hizo y ya se la respondieron, y si no, capaz que la preguntó no se había dado cuenta que se tenía que hacer y que aparece ahí. Y como uno puede pastear y más capturas de pantalla, es más fácil decir qué es lo que está tratando de hacer. Y siempre si me ponen las coordenadas genómicas con el scaffold y la posición, es muy fácil que yo entre cuando lo quiero mirar y vea qué es lo que estuvieron haciendo. Entendido. Dale. Cuando Bueno, termine lo de geología, lo hago. dale. Bueno. Una cosita, bueno, entonces yo aprovecho y les digo, no sé si les vuelvo a escribir el viernes a la mañana, si alguien tiene alguna consulta para las teóricas, nos juntamos a la 1, si no, bueno, ustedes tienen el seminario a la mañana con Carlos, pero me avisan. Bueno, Dale. Bueno, será hasta la próxima, el miércoles que viene. Tengo una consulta del parcial, digamos, de la modalidad de cuestionario, si se va a poder justificar la respuesta o solo es ticlear. ¿Solo es que qué? Ticlear, o sea, darle a lo que uno cree que es la respuesta correcta. No tengo definido, Anterior. pero yo en general, supongo que no, me parece que vas a tener que justificar, pero Perfecto. no lo sé todavía. Dale. Depende de la pregunta. A veces si hay preguntas encontramos que es muy claro lo que las posibles respuestas y con solo clicar alcanza está bien. Si no, haremos. Ya lo tenemos que armar. Claro, Sorpresa, sí, sorpresa. esto es un work in progress, ¿eh? No hay nada dicho ni hecho. No, bueno. Bueno, chicos, nos Hasta vemos. luego, dale. Hasta Adiós. luego. Chao, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.